Bueno, estamos a 4 meses de que se lleven a cabo las elecciones del Poder Judicial. Le comentaba el otro día las boletas, estaba viendo las boletas, qué barbaridad. 6 boletas, 298 candidatos, elegir 35 personas. Ana Laura, éntrale tú, porque también ahora puede ser que esta semana la Suprema Corte declare ilegal esas elecciones. ¿Es posible eso? Digo, no le van a hacer caso, ya sé, pero ¿puede ocurrir eso? Mira, hablando de la Suprema Corte, yo no puedo creer que la Corte haya decidido no mandar candidatos para la elección judicial. Me parece escandaloso. Había muchísima gente en la profesión legal que estaba esperando ver los candidatos de la Corte, que le parecían que por definición iban a ser mucho menos politizados que los otros. Entonces, si el tiro de gracia de la Corte es declarar que esto es ilegal y tal, en un momento donde ya no tiene poder ni autoridad, ni le van a hacer caso, me parece una estrategia equivocadísima. La Corte debió haber mandado esos candidatos que te permitía contrastar como un tipo de perfil más técnico, más burocrático, más abogado, y otros de cientos de miles de desconocidos que no tenemos ni idea quiénes son, ni de dónde vienen, ni qué van a hacer. O sea, renunció a tener un tercio de los candidatos. Y renunció sin ninguna estrategia. Sin ninguna estrategia inteligente. Era mucho más... Y sí, claro que podría haber hecho Norma Piña a traer los casos. Ya se había declarado sin materia la acción de inconstitucionalidad. Sí. Y esas suspensiones que estaban sueltas por todo el país se hubieran acabado. Esa era, en mi opinión, la estrategia que debió haber seguido el Poder Judicial y no excluirse. Ahora, ya nos dejaron un desastre en las listas. Ahora lo va a hacer el Senado, ¿no? Ahora lo van a hacer. Y bueno, lo que tiene de desastre, y siempre lo dijimos, el marco geográfico con el que se está haciendo esta elección. ¿Cómo se les ocurre usar que los circuitos judiciales son distritos electorales? Sí. O sea, de verdad, nada que ver. O sea, entonces en la Ciudad de México vamos a votar por 142 y en Hidalgo pero los jueces federales son para todo el país. Y si bien es cierto que en la Ciudad de México hay más trabajo, los asuntos vienen de toda la República porque parecen ser los circuitos judiciales más confiables, ¿no? Los de la Ciudad de México. Hoy, los jueces de competencia económica, que son 3, que rigen en todo el país, solo los va a votar Iztapalapa. Así de desastre está el mapa de los circuitos electorales. Y yo no sé cómo vamos a leer esa boleta. No, yo ya la vi, la boleta o sea, yo no sé cómo. Sigo sin convencerme de ir a votar. Solamente digo, la elección es importante en 4 entidades federativas. Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León. Ahí se concentra el grueso de la elección. Como una elección de funcionarios federales solamente elegidos por estas 4 entidades federativas. Y eso pasa como por un profundo desconocimiento de lo que es el Poder Judicial y de la complejidad de ese pero de ese lo que sistema. quieren, y ya sabemos, el objetivo de fondo, no sé si estarás de acuerdo, pero... Pues es desmantelarlo. El objetivo de fondo es quedarse con el Poder Judicial. Sí, a mí me parece que todo esto, y para quien le interese todos estos datos, la verdad el artículo de ayer, creo que fue de Ricardo Rafael, o de hace unos días, extraordinario, con todo este análisis, básicamente para dar algún dato más, digamos, en el Estado de México únicamente se van a elegir 54 personas juzgadoras, en la Ciudad de México 168. Y sin embargo, ¿sí?, tienes una cantidad impresionante, ¿sí?, de candidatos y de personas que van a votar en el Estado de México y no así en la Ciudad de México. Realmente está todo torcido en términos de la representatividad de la elección. Como bien decía Ana Laura, los circuitos judiciales se hacen por proximidad geográfica, pero esa proximidad geográfica no se corresponden con el tipo de perfil de jueces y magistrados, que en este caso son federales. Creo que para mí es claro que el objetivo, que sí estaba claro, es desmantelar el Poder Judicial que existía antes. Con buenas o malas razones. Desde mi punto de vista, había muchísimas razones que hacían que el sistema anterior no hubiera funcionado bien y que estaba en muchos sentidos podrido.
Eso es lo que a mí me queda clarísimo, que querían desaparecer eso y sobre todo, no necesariamente porque quisieran más justicia para la gente, sino no querían más límites para el Poder Ejecutivo. Pero no me queda nada claro qué quieren hacia adelante. Tú dices controlar al Poder Judicial. Puede ser que ese sea uno de los... Yo no tengo dudas. Puede ser. A mí no me queda claro si ese es el único objetivo. Lo único que sí me queda claro es que no solamente hay desconocimiento, sino también unas prisas y una falta de interés en el diseño de lo que se está armando. Más interés en barrer lo del pasado que en construir el futuro. Tú decías hoy en tu artículo, ¿no?, que es el 5 de febrero el fin de la democracia constitucional. ¿no? Yo creo que fue el espectáculo que vimos en Querétaro la semana pasada. Esta ceremonia que debería ser una ceremonia de la pluralidad de la República y que se convierte en una asamblea de partido. Yo creo que lo que dice Ana Laura es bien interesante en el sentido de que partiendo del propósito del desmantelamiento del Poder Judicial, de eliminar el último contrapeso que existía, la pregunta es si se puede gestionar bien esa catástrofe. Y creo que lo que vimos es que esa catástrofe ni siquiera se ejecutó con el mínimo decoro, racionalidad, cuidado y creo que todos han fracasado. Y creo que tiene razón en que en el último desastre tiene que ver la incapacidad de la Suprema Corte, del Poder Judicial en su conjunto, de tratar de rescatar lo que podría haber sido rescatado de este desastre, de ofrecerle, como me parece que era su deber, a los electores una alternativa distinta a la de las candidaturas de los actores políticos, de la presidencia y del Congreso. Nos debía eso la Suprema Corte de Justicia y no fue capaz de entregarnos una propuesta de jueces. Y eso me parece lamentable porque sí es un fracaso total. A ver, Javier, creo que en donde ninguno de los actores que estuvo ante esta provocación, que pensábamos hace unos años que era una provocación irrealizable, tan absurda que no iba a llevar a ningún lado y que hoy está pues caminando hacia el precipicio con mucha prisa. Creo que tú estabas de acuerdo, ¿no?, con la postura de que el Poder Judicial hizo mal en no darlo, en no poner a sus candidatos, ¿no? Totalmente. Si hablando solamente de la ejecución de la reforma, no de si es una buena o mala reforma, yo creo que es una mala reforma por razones distintas a las que otros creen que es una mala reforma, pero creo que es una mala reforma. Pero la pregunta es, dada la mala reforma, ¿se puede ejecutar lo mejor posible o de una pésima manera? Y creo o que la aquí peor otra imaginable. vez estamos de acuerdo en que se está ejecutando de la peor manera. No solo por la parte que está jugando el Poder Judicial, aunque coincido totalmente. Yo diría que también la parte de los filtros, en una reforma de este tipo, con tantos candidatos, el filtro era muy importante, ¿no? Los comités de evaluación y cómo iban a operar los comités de evaluación, tal vez, y reconozco que el reto era gigantesco para esos comités. O sea, no estoy culpando a las personas involucradas. El reto era gigantesco. Pero una vez más, se podría hacer un poquito mejor o peor. Y creo que se fueron por el mínimo necesario y el filtro en estos casos creo que es muy importante y ahí creo que no fue el mejor filtro. La parte del Poder Judicial sí se me hace escandaloso, tanto por razones estratégicas como razones de fondo. Yo creo que ahí me cuesta trabajo no pensar en esto como una especie de saboteo. Me cuesta trabajo no pensar que mucha gente quiere que salga el peor posible resultado de este proceso para decir, ya ves, se los dijimos. Pues no es mala estrategia, ¿no? Política partidista te podría aceptar algo de eso. Que la Suprema Corte adopte esa estrategia se me hace escandaloso. Escandaloso. Bueno, sí. El impacto que va a ser, peor elección. Tengo que comentarles que aquí el otro día Fernanda Caso me dio una buena razón para ir a votar ese día, que es como periodista, que estoy en el medio de los medios, vale la pena ir a hacer el ejercicio para ver cómo funciona eso.
Entonces, ya estoy dudando si voy o bueno, no voy. qué bueno. Yo creo que ustedes van a ir y ya empezaron a estudiar, ahora que salgan los candidatos, van a empezar a estudiar. Dedicarle una semana o así por para lo menos, mínimamente. ¿no? Pero Sí. creo que tiene muchísima razón Ana Laura en que fue un error absoluto de la Corte, pero que me parece que revela una torpeza más y una larga lista de torpezas de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Mi impresión es que realmente no ha hecho un buen trabajo y pues que la nación se lo demande. Bueno, vamos a una breve pausa y ahora regresamos con qué contrapesos está encontrando Donald Trump en las primeras semanas de su presidencia. Regresamos.